Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Jungla, política salvaje. Después del último debate, el de Anatel, donde sacaron las garras un poquito más de lo que vimos en Archi. Vamos a ver si hay ganador, perdedor, perdedora. Los análisis se han hecho durante todo el día, pero la idea de este espacio hoy día también es proyectar lo que vamos a ver a contar del domingo. Llegó la fecha, 14 de diciembre, se define finalmente quién va a ser el presidente de la República. Para eso, como todas las semanas, Gonzalo Müller, Camilo Férez, bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí estamos en la jungla. El debate de Archi nos robó el subtítulo, ¿eh? Sí. Política salvaje, se lo hallaron ellos. La política salvaje estuvo ahí. Sí. ¿Ah? Arañazo. Arañazo, fue con todo. cubo, Sí, patá, sí, combo. Sí. Iban y venían. Quizá uno de lo principal que queda fue el tono, más allá del contenido. Ahora, ¿no? en el bloque como de al medio, ¿no les Sí, pasó lo mismo? sí. O sea, el primer bloque tuvo una Es que dinámica. fue increciendo. El de hecho, bloque al Cass le medio dice que fue- bueno que estamos debatiendo bien, dice Sí. unos minutos. No, el bloque al medio fue como sobremesa de curado. Después fueron a Camarines para enfrentar el último tercio y parece que ahí los retaron a los dos. Cristian Valenzuela se llevó a José Antonio Casa al camarín y Ricardo Solari subió al escenario a hablar Sí, con Janet lo dice Jara. aquí nuestro informante de cancha. Yo estuve ahí, sí. Ah, Eso, bien. ¿viste? Así Sí, con- teníamos un mono puesto ahí. Aquí estamos, al Los borde monos de la estamos en todos cancha, lados, sí. estamos en todos lados los monos. Lo llevó al lado y le dijo hasta donde alcanzó a escuchar. De hecho, yo le voy a contar cosas a la salida porque pude conversar con los dos candidatos a la salida. Mira. Bien. Así que hay cositas que contar. Ahí datito. mucho. Ya. Bueno, y parece que de la vuelta del camarín volvieron como con un día hace más, porque bajado, ¿no? Más lento y todo. Y es verdad, de tema nos quedan pocas cosas. Yo te diría que primero, el primer cambio, se descolocó un poco Jara cuando fue Kass el que dijo, bueno, la mejor defensa era ataque. Yo creo que hay una rectificación, se preparó mejor, estaba más atento, tenía otra energía Kass. ¿Ah? La fue a buscar al tiro. ¡Pum! La primera pregunta, la descolocó un poco. Y después empezaron a subir el tono. Claro. Y ella trataba de subir la voz como a ver si él se quedaba callado. Y él subía la voz. Hubo minutos insoportables, ¿no? Que estaban los dos hablando al Sí, mismo no, tiempo. se traslapaba uno con Sí, otro. que televisivamente es muy malo siempre, ¿no? Que no se entiende, cuando estamos hablando en un debate, que no se entiende y la imagen era pésima. El primer llamado de atención, Iván Valenzuela, demasiado cortés, quizá demasiado sutil. Cuando le dice hay jóvenes que los están viendo para que Ese fue como el proyecten una segundo, imagen, ¿no? ¿sí? Segundo llamado de atención. No, ya. fue el primero. Ese fue el Y primero. el segundo, el de la Connie, ya un poquito Sí. más de, oiga, no se escucha nada. Go- Comparen el Gobiernense. hueveo, digamos. Sí, no se entiende nada así, hablando los dos al mismo tiempo. Parecía la jungla. Pero yo creo que es la forma, ¿no? O sea, yo creo que eso, el demostrar Kass vino con otra energía, Jara insistió en su misma estrategia, le había resultado bien en Archi, Sí. pero aquí se Es que empató. yo creo que aquí lo que hizo Cast, ¿se acuerdan ustedes cuando el Chino Ríos se adelantaba 3 pasos para la devolución de servicio del segundo servicio? Eso fue lo que hizo. O sea, esperó el servicio más adelante, la devolvió cuando la pelota todavía estaba subiendo. No hay que hablar del Chino Ríos en estos días. ¿eh? No, yo me ¿por despertaba a ver los partidos del Chino Ríos, gran tenista. Extraordinario No, tenista, Pero bueno. cuando habla de política apago la tele. Esto, para Cierro- todas sus demás cierro el opiniones, Instagram. para todas sus demás opiniones apago la tele. Pero ese gesto, como que devolvió, estuvo más atento, devolvió antes el golpe y eso fue generando una cierta dinámica en la que por una parte apaciguó la diferencia que había marcado Jara en el debate de Archi y por otro lado después fue generando este incordio que, digámoslo como son las cosas, si nosotros asumimos que la que tiene que generar una diferencia importante es Janet Jara, cada televisor que se apagaba era punto para Cast. Claro. Porque él es el que está contento con el statu quo, a él le sirve el empate, entonces... No, Jara necesitaba ganar 3-0, meter 3 goles y ahí hay un minuto, lo comentábamos anoche en el React de Mega, en que tenían que hacerse una pregunta cada uno. Esa pregunta, hay un asesor que dijo, esta es la pregunta, este es el ángulo, aquí está el gol, ¿no? Deja la pelota ahí dando bote para que el candidato llegue, ¡pam!, lo haga. Y viene Janet Jara, inicia, es sobre las 40 horas, dijimos, ojo, es un tema que para ella es bueno, ella se siente muy cómoda, lo siente parte de su patrimonio político, 40 horas,
y se cae al final, porque no logra detallar una cosa tan simple como decirle, en tu programa, en la página 4, en el párrafo 3. Y como no hace eso... Esa es la evolución de servicio que te digo yo, cuando él le dijo, ¿en qué página? Y listo. Era una pregunta súper nada que ver, pero... Y le dice, pero "El programa no tiene página". Y Jara queda como ella dando respuesta. No, sí, inmediatamente. sí. Y después le dijo, no, mi programa Estuvo no. más despierto. Y no fue capaz de ir a Phoenix cuando era la pregunta para hacer el gol. Po. Entonces ahí dijiste, yo creo que hay un asesor, aumentó el desempleo. Hay un asesor menos. Hay un Que asesor ya queda un menos. poquito, ¿ah? Sí, pero... Y entró la vieja escuela Ahora, con a mí fuerza. dejando de lado ya esa parte que además ha estado súper sobreanalizada, tanto después del debate como hoy día en la mañana y durante todo el día, a mí me sigue preocupando en todo caso la actitud de José Antonio Kast. Así, pero ya proyectada un poco más larga. Yo encuentro que cuando él toma la decisión y la repite, la reitera, entonces no es una casualidad, cuando él reitera esta parada en la que no da explicaciones por distintas razones. Primero dijo que él no detallaba para que el gobierno no le bloqueara las iniciativas. Después para que lo que dijo Carter, ¿se acuerdan ustedes o no? Hace algunos días que dijo no, para que el día que se enteren nos van a salir a marchar. O sea, hay un montón de explicaciones de por qué no detalla. Y no te estoy hablando de cuestiones que sean de la periferia de su proyecto, sino que son las del corazón de su proyecto, las que tienen que ver con migración, las que tienen que ver con seguridad, las que tienen que ver con crecimiento económico. No detalla qué es lo que va a hacer y él tiene esta salida de decir, todo va a estar mejor. No, confíen. O sea, cuando te pide un acto de fe. Eso, yo ahí sí anoto, dejando de lado el debate, los puntos para acá y todo eso. Ahí es donde yo anoto que hay una cuestión que me parece preocupante. Esta idea que se ha ido instalando, que lo peor de todo es que funciona, de que no hay transparencia, que hay que delegarle confianza plena al líder y que no hay que preguntarle cómo lo va a hacer. Esto es como si yo le dijera, como si mi hijo me dijera, no sé, pues yo quiero una moto, papá, y le digo, ya, yo te la traigo. Y si me pregunta, bueno, pero ¿cómo me la vas a traer si no tenéis plata? Tú tranquilo, yo te la traigo. Ya, eso suena súper bien, po. Pero si voy a cometer un delito para traer la moto, si voy a... ¿Te cachai? No importa. El dramatismo, ya, está bien. No. Está bien. Yo cuento, primero, como suele ocurrir, ¿no? El primer presidente, José Antonio Kast, que los números no son lo de él. No va a ser el primer presidente, ¿no? No va a ser el primer presidente que los números no son lo de él y que los detalles no son lo de él. De hecho, llegó mucho más preparado, llegó con mucho número. Mucho más preparado que antes. Pero llegó con tanto número que cuando soltó el primero, se pasó 3 pueblos. Pero déjame hacerte una precisión. 1.200.000 millones. Sí, déjame hacerte una precisión. Yo no me estoy refiriendo a lo anecdótico de su equivocación con los números, que pareció a los Osandón. ¿Se acuerdan los 3.252.000 millones de pesos? Ya. No, me estoy refiriendo a aquellas cosas que él decide no detallar. Dice, no voy a dar, por distintas razones, no voy a dar detalles. Usted confíe, todo va a estar mejor. Pero ¿cómo los va a sacar? Se van a ir, usted confíe. Ahí es donde se empieza a producir un espacio que está en la base de los nuevos gobiernos de distintos signos, los distintos tipos de populismo, es verdad, más bien autoritarios, que campean. Lo veo más bien como una cuestión epocal, no solamente de él. Sí, pero en general hoy día los liderazgos, o sea, por poner uno emblemático, Bukele no explicó cómo lo iba a hacer, ahora lo hizo. Y justo eso me preocupa. Y lo hizo, ¿no? Lo hizo, no explicó mucho cómo lo iba a hacer, pero lo hizo, lo logró, meta cumplida, ¡pum! Tiene otros problemas, pero lo que prometió de traer orden y paz, lo hizo, lo cumplió, y ahí está la mega cárcel y los señales y todo. De hecho, ahora es una exportación no tradicional, tiene vacantes en las cárceles y lo traen de Estados Unidos, de otros lados. Pero tiene un punto. Yo creo que en eso Kast no entra en el detalle, y es verdad, pero es porque muchas veces tiene que elegir uno, ¿no? Decirle, mira, ¿con qué se va a quedar las personas? Por ejemplo, Jara insistió en buscar los detalles, exactamente igual que Camilo, decir, oiga, no, explíqueme cómo lo va a hacer. Lo que a ella le faltó es decir, me importa el cómo. Sí, no es solamente para pillar al otro, sino es solamente porque él lo domina o no lo domine, es porque me importa. El ejemplo de Bukele es muy bueno. Porque no es solamente que uno quiera el producto, como decía Galio Bermúdez en la Guerra de Galio, que la gente solamente quiere su bandejita de carne. Tal vez es cierto, pero los liberales consideramos que el procedimiento que se sigue para conseguir un objetivo es tanto o más importante que el mismo objetivo. Ya, pero para ponerle un margen a eso, ¿ya? Para ponerle un margen a eso, porque por la cita, por eso me hago cargo ahora de una manera distinta, por la cita de la Guerra de Galio.
Kast, uno puede tener dudas, oiga, ¿cómo lo va a hacer? Porque son 900 aviones, 9 años, un avión todos los días. Oye, si basta que sean 3 aviones diarios y ya no son 9 años, son 3 años. O sea, es un problema de por qué tiene que entrar en ese detalle de qué aviones son y dónde los va a licitar. Y Janet Jara le decía, y tú sabes que si los tienes que licitar, la auditoría se va a demorar 3 meses para licitarla. Y la explicación de la mecánica pública, decirle, oiga, si una licitación presidencial, si el presidente quiere hacerla, la puede sacar en 30 días, en 60 días. Si es cosa de ponerle presión al sistema y hacer que funcione. ¿Ah? No, es que normalmente aquí una licitación se demora 1 año. No, o sea, hay licitaciones que han demorado años, ¿no? Claro, porque van al ritmo y eso es parte del problema. Ahora, como candidato, creo yo, Kast elige estar del lado de la solución, no tan bien explicada a veces, con no tanto detalle, punto, te lo doy, Feré, pero lo que encuentro extrañísimo, que Jara esté preocupada del detalle y no de la solución. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando usted sea presidente. ¿Y por qué va a tener tanto avión? Y Jara le dice, y lo pone permanentemente en situación de que el tema es él y las capacidades con las que va a hacer. No, esto es más difícil, ¿eh? Ojo, no va a poder hacer tantas cosas. Está bien. Usted sabe que las auditorías son caras. O sea, la gente escucha, oye, quiero hacer auditoría para que no roben más en el Estado. Y por otro lado dice, oiga, ojo porque las auditorías son más caras. ¿Con quién se va a quedar el ciudadano? Sí, ok, pero esto tiene 2 posibilidades. Es que en un debate tienes que elegir por dónde te vas. En algo estamos de acuerdo y por eso lo mío es una advertencia que me deja preocupado. A mí me deja preocupado porque aquí hay 2 posibilidades. O no quiere dar los detalles porque tiene un buen plan bajo la manga o porque no los domina bien o una mezcla de ambos o porque no es atingente para el debate. O B, oculta las verdaderas herramientas que las herramientas que va a desplegar. La segunda Pero parte, tu duda respecto a las herramientas, la segunda parte a mí me preocupa porque me preocupa cuando la política se comienza a instalar sobre la base, no solamente la infantilización del electorado, decir usted no se preocupe, déjeme a mí que yo lo voy a hacer, sino que además cuando comenzamos de nuevo a decir que lo que importa es lo que va a ocurrir y no cómo yo lo voy a hacer. Es decir, yo voy a acabar con la delincuencia. Ok, ¿cómo lo va a hacer? Usted tranquilo. Bueno, hay algunas posibilidades que están detrás de esa afirmación que a mí sí me preocupan. Me preocupan porque en definitiva es pasarse por encima un montón de años de civilización, de transparencia y de procedimiento. Sí, no, yo no tengo esa preocupación, por eso decía la diferencia. ¿Pero no tienes esa preocupación porque tienes más información? No. Porque confía más. Él confía más en... Porque lo conoció primero, cuando le decían Antón. Primero porque, Claro. porque, perdón, pero esta no es la primera elección, ¿no? Hemos tenido varias elecciones. Cuando la gratuidad, de nuevo, Bachelet dijo, va a haber gratuidad universitaria para todo y de educación pública y de calidad. ¿Cómo? Nunca dijo cómo. Y de Frentón no debe haber sabido. Acuérdate que Izaguirre se cambió la gratuidad como entonces, 2 semanas antes. No nos sorprendamos tanto de que muchas veces en la comunicación política un candidato tiene que elegir. Imagínate que casi se hubiera puesto a detallar ayer las cosas. No, pero espérate, pero ¿Con el quién corazón. hubiéramos quedado? Oye, ¿y será posible 3 aviones? ¿Lo logrará llenar 3 aviones por día? O en realidad yo creo que hasta 2 podría. Nos habríamos quedado en la minucia y no en lo relevante, ¿no? Que es la voluntad de decirle, oiga, no más inmigración irregular en Chile. Y si usted está irregular, salga y entre por la puerta y díganos a lo que viene y traiga los papeles y hágalo bien. O sea, la señal gruesa muchas veces requiere pasar por encima del detalle. Y si tiene que elegir un candidato, yo creo que eso es justo... Sí, pero ¿qué detalles vaya a usemos la omitir? misma vara. ¿Por qué? Porque cuando tú dices... Es lo mismo, cuando Janet Jara dice, oye, 750.000 pesos, sueldo vital. Y uno dice, oiga, entonces, ¿y de dónde va a sacar esa plata? Si esta plata, hoy día tenemos un Estado que no tiene un peso, está quebrado, ¿no? ¿De dónde la va a sacar? No explica tampoco. Y dice, porque ya no dice que sube los impuestos. Antes decía que subía los impuestos, ahora no lo dice. Entonces, para ser justo, estamos en una etapa donde las señales más gruesas se han tomado control de esto y el detalle, la discusión del detalle de los republicanos, del debate político que teníamos hace 20 años, donde cuando tú ibas a hacer algo tenías que explicar con peras y manzanas cuánto costaba, cómo lo iba a hacer, cuánto tiempo iba a durar. Esa etapa ha dejado paso a esta etapa de las señales más gruesas, que tiene un sentido también, Camilo. Estamos con voto obligatorio, con gente que le pega a la atención, no como nosotros los jungleros, ¿no? No está ahí viendo todo el detalle, sino que le pone atención a lo grueso. Sí, es que no creo que sea un fenómeno solamente de Chile, ya, y si no vamos a volver demasiado lateros con este tema, pero
Mi preocupación tiene que ver con que creo que es más bien la transformación. Hay un cierto retroceso de este culto a la transparencia que de alguna manera la política lo iba dejando como parte del culpable. O sea, ya no solamente lo woke, no. Parte del culpable también es esta idea de que hay que rendir cuentas respecto de cómo se hacen las cosas para lograr los objetivos. Ese es mi temor, porque lo veo además en distintas latitudes, con voto obligatorio, con voto voluntario, en Chile, más allá de Chile. Sí. Creo que aquí lo que estamos haciendo es que epocalmente estamos avanzando hacia un tipo de liderazgo que va y te dice, no me pregunte cómo lo hice, usted quédese con que lo hice. Y eso no me gusta, no me piace. No, claro, Oye, pero tiene una explicación. Sí, ese tipo de liderazgo tiene una explicación. Sí, Es la explicación de que hace mucho rato que no le cumplen lo que le prometen. porque no avanza la que otra. no le cumplen con lo que prometen. Porque los No hay delivery. procedimientos- Cuando los la política no es procedimientos- capaz de cumplir, no le dice, no se preocupe, si seguridad nos vienen ofreciendo hace rato, no la cumple nadie. Entonces, y las explicaciones de que tantos carabineros más, ya, al final, ¿por qué la política se vuelve hiperconcreta? ¿No? ¿Y por qué, en el caso, volvamos a París, bajar los pañales? El IVA de los pañales, ¿no? El IVA de los remedios. O sea, ¿por qué se hace hiperconcreta? Porque la falta de credibilidad es muy fuerte. Entonces, de nuevo, si lo solucionamos eso por la vía de la transparencia, puede ser, para un público más atento, pero para el resto, lo que necesita ver es convicción y una promesa muy nítida. Y al momento de comunicar, uno tiene que decir, ¿dónde pongo el énfasis? ¿No? No quiero sobreanalizar el debate porque fue un debate, ¿no? Y en los debates pasan cosas. Vamos a otro capítulo del debate. Hidrógeno verde. Hidrógeno Ese verde sí fue sorpresivo, versus ¿no? Eso sí hidrógeno que verde ¿en versus qué mundo Sí. estamos? Paranal. Y Janet Jara dice, bueno, total, ya había renunciado a Maduro, había renunciado 3 veces ya, había renegado de todo. Dijo, no, yo aquí muero con las botas puestas, yo voy por el hidrógeno verde. Y que aguante Paranal nomás, ¿no? No tengo ningún problema. Yo no sé, la ministra Maíz Arroja, ¿por quién va a votar el domingo? Por Cas no, te aseguro. ¿Ah? ¿Pero votará por Jara? Después de ese anuncio dice que va a ser una presidenta que va para pasar por encima de Paranal y de la capacidad de observación del universo que tiene Chile ahí instalada para instalar una planta de hidrógeno verde que podría estar ahí, o podría estar más abajo, o podría estar en Magallanes. Y yo creo que esa pelota, es algo que Kast no traía en el libreto, porque no creo que conozcan las preguntas, sino que vio la pelota dando bote Y se puso al otro lado. y eligió, dijo, esta es mi única oportunidad quizá de darle un guiño al mundo del medio ambiente. Decirle, Ahora, y dio vuelta a la respuesta. Sí. Dijo, yo contrario a lo de Jara. en este caso, los stakeholders no son el mundo del medio ambiente, aunque lo que pasa es que pueden colindar. Porque aquí lo que ha levantado Paranal es que a ellos les van a hacer una contaminación de tipo lumínica que les va a complicar, digamos, los cielos vírgenes con los cuales ellos cuentan. ¿Y eso no es parte del medio ambiente? No, pero no es el mismo tipo de oposición que tiene, por ejemplo, Dominga u otros. O sea, colindan, son agrupaciones, pero aquí los que han sido más fuertes han sido los científicos, que fueron los primeros que ellos agruparon y no sé qué, y ese mundo. Solamente va a ser esa. Y de hecho, cuando Kast se sale, dice, yo antes apruebo Dominga, tiró como 4 proyectos Sí, que tenía en el pipeline, tiró como 4 proyectos y este no. ¿Te fijas, no? Por eso te digo, los debates tienen mucho de eso, de cosas que se ven como oportunidad en un minuto y saltan. Entonces, Ahora, los tampoco no le demos 3 vueltas de decir, "Oh, se nos volvió medioambientalista Kast". Los dos se Iba a frenar saltaron, proyectos. los dos se saltaron Nadie- la fila. Ninguno de los dos se acogió a ningún tipo de procedimiento. No, Los dijeron dos lo que iban a hacer. generaron opinión respecto de un proyecto. O sea, se mandaron un barrancones al símil de Piñera. Sí, pero para ser justo la pregunta era si lo impulsarían o no lo impulsarían. Obviamente uno asume que Pero si uno tiene impulsar o no impulsar tiene que ver con la institucionalidad. Pues no están diciendo de que va a ser ni un teléfono. Sí, pero la pregunta encierra esta idea de que si una vez que se cumple con todos los requisitos que la normativa tiene, ¿usted hace algo más? Por eso es que tiene un tufillo de barrancones. Y los dos Sí, se pero dieron a la la tentación pregunta de lo llevaba a elegir. pisar ese palito. La pregunta lo llevaba a elegir. Si tuviera que elegir entre hacer el proyecto o proteger esto, como que fuera una decisión presidencial,
Tú tienes razón, hay un procedimiento, hay un cumplimiento de la regla y todo. Habría sido pero- un depende en otro momento para acá. Claro. Claro, pero ya... Y los dos estaban, que no podían ya, no. requerir al mismo. Una de las cosas positivas, para acá desaparecieron los dependes. Sí, ¿no? eso lo tenían preparado, ahora lo conversaron Sí. antes en la previa. Sí, no, yo creo que el análisis de Archie me parecía que era necesario, ¿no? De los errores ahí. Hubo corrección, Le sacaron jarabe de palo del auto. absolutamente. Jara de palo, dijo Castro, cuando ¿Sí, le preguntaron la entrega. Sí, Sí, hay una canción de Jara de palo. dijo. En fin. Oye, raya para la suma. El debate de anoche. ¿Quién lo ganó y cuánto impacta la elección del domingo? Esta cuestión ya está zanja hace rato. ¿Quién lo ganó? Mira, Hubo ganado. ¿Cómo no lo llevan al debate a Rodrigo? Sí, a mí yo la no- pregunta cargaba. Así, pero, ¿ah? ¿Por cuánto va a perder usted? Voy a responder Camilo como Fer? candidato. A ver. Voy a responder como candidato. Yo creo que este debate fue más beneficioso para José Antonio Cast que para Janet Jara, pero porque ella necesitaba más Sí. de un mayor nivel de atención, de profundidad y menos de esta chimuchina de no nos escuchamos a nadie, en lo que se convirtió sobre todo el bloque al medio. Por eso, más que porque él haya estado particularmente bien o se haya notado muchos golpes ganadores, a él el empate le servía. Y como te decía antes, cada televisor que se apagó en medio de la reyerta era un televisor con el que Kass decía, aquí no hay traslado, a lo más se fueron al nulo. Yo creo que siempre juega la expectativa. Cass venía con la expectativa bajísima después de su desempeño en Archie y sorprendió. Sorprendió desde el inicio, ¿no? De hecho, que todos pusimos atención cuando él llega y ¡pah! Directamente interpela a Jara. Toma la ofensiva. Dijimos, aquí viene otro Cass. Desaparecieron los dependes, asertividad. Si había que pelear, peleaba. Si había que subir el volumen, lo subía. Si había que competir hablando al mismo tiempo, lo hizo. O sea, no le dio un metro. Dijo, aquí ni un metro de ventaja. Y por lo tanto el factor sorpresa, que en Archie fue favorable para Jara, yo creo que aquí en Anatel fue favorable para Cast. Jara se vio, sobre todo en el último bloque, esa sensación de que tenía que ganar 3-0. Su gol de Camarín no resultó, quedó golpeada. Yo la vi débil hacia el final, como más Se fue apagando. se fue apagando. Y sobre todo ante la pregunta final, ¿no? De este tema que de tanto dar vueltas, lo de las multas del taco, un tema que ella misma sacó en Archie, que nadie Ella le lo instaló, preguntó. digamos, claro. Después dijo, ¿por qué me lo preguntan? ¿Cuál es mi pecado aquí? Está enredada en un tema típico autogol, que es la sensación que te quedó de final, ¿no? De cierre. De hecho, cuando sale a hablar, vuelve a insistir sobre el mismo tema, se la ve un poco desencajada. Ella en los Es el equivalente a mí al me ultimátum de Maduro de Cast, que lo sacó solo la última Claro, vez. le dio Y 92 después días. yo lo no te voy a dar volvió a explicaciones. hacer. Sí. Oye, se nos acabó el tiempo para ir a una pequeña pausa. Vamos a la pequeña, pausa y muy seguimos. corta porque queda mucho que hablar y no me contestaron si esto movió la aguja para el domingo. Así que la respuesta a la vuelta. Escuchas La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta en La Jungla junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. De vuelta acá, ya en la jungla quedó pendiente. ¿Movió la aguja o no el debate? Ya para ir cerrando el capítulo de debate y ver lo que viene un poquito y contarle algunos datitos de lo que vi anoche yo. Intuyo que no. Ya. Intuyo que no Esto está cambió resuelto mucho ya. las cosas. Y te insisto, eso obviamente es mejor noticia para el puntero que para el que va tratando de pillar. Miremoslo como se nos olvidó París, ¿eh? Si el electorado de París estaba viendo el debate, ¿qué va a hacer? Apagó la tele. Apagó Anular. la tele, ¿no? Yo creo que no, más que anular, apagó la tele. Va a ser lo que iba a hacer antes de ver el debate. Dijo que este debate no va a decir nada. Aquí no hay nada que ver. O sea, si iba a partir para la izquierda, iba a partir para la derecha o iba a anular, lo que fuera a hacer, dijo, este debate me lo salto. Oye, un detalle, A ver, ¿es verdad que el debate era como anoche, que Anatel era como un malón? ¿que hay que llevar sus cosas ¿Mm? para el cóctel? No, porque había una mesa, la mesa de los periodistas, me sonaba esa mesa. ¿No es de otro lado? ¿No es de TV en esa mesa o no? La... Ya, pero no La había mesa, en clave, la mesa po. que estaban los periodistas. Todos los periodistas. Es reutilizada, todo reutilizado. Sí, No, se ¿viste? reutiliza. Al señor del dato, que está ahí nuestro informante de cancha, lo estoy golpeando. ¿Sabes? No sé si... Esa mesa cruzó la calle ¿Entonces que venía de otro canal? y venía con su dueño.
Es la mesa central de Iván Valenzuela. ¿Lo de los candidatos? No, la de los periodistas. ¿Estáis seguros? Dato confirmado, digamos. Ah, mira. Mira. Es que están al lado, Canal 13 y TVN. Esto Sí. nos ayudamos entre todos, pues si ya Anatel. Sí. Aquí, dato Somos una mata familia. relato. Sí, pues, Oye, bueno Oh, ese podcast, ¿lo has El visto, malón. Dato ¿no? más ¿El de los relato. historiadores? Ah, ¿no? Sí, Bueno. sí, son más ñoños que nosotros. Pero bueno, súper bueno. Ah, lo voy a buscar. Dato Sí, mata relato, mata ¿sí? relato, sí. El profe Bueno. García Huidoro con Se dos alumnos suyos. Se apropiaron de una gran frase en todo Sí. caso. Sí, pues gran ¿no? frase. Sí. Frase de Pancho Rego. Iban- tan iban revivida por pasando- Pancho Rego en la campaña anterior. Así como nosotros somos fanáticos de la política que hablamos de política, estos son fanáticos de la historia que hablan de la historia. Así que está Mira. súper entretenido. Lo voy a buscar. Ya. Dato Oye, mata ayer relato. en el backstage, algunas cosas sorpresivas. Yo le echaba la talla, llegó Jaime Belolio, no sé qué le decía quién te invitó, porque después de la entrevista en Mesa Central, yo creo que muy contento no quedó en el comando casi, y lo había invitado a Natel. No lo había invitado al comando de José Antonio Cas. Es que se mandó la mensacuña, Sí, po, pues, Jaime le Belolio. dio duro. Hasta yo la retuiteé. Sí, la de Krasnov, buena. Es Bueno. que, bueno, reflejan la diferencia, ¿no? Sí. Ahora, Cast se ha movido, ya zafó, ya Sí, lo llegó que pasa hasta es el que, final. es que ese es en- parte de en nuestro la tema de En la ahora. duda, ¿no? ¿Cómo esta elección deja parados los liderazgos del día después? Porque uno mira, lo primero que mira son los dos candidatos. Uno va a ser presidente, el otro vamos a ver si es que Vamos a la noche del califica domingo, a ver, como va- líder, vamos- como vamos a líder de la noche del coalición. domingo, Vamos a la noche la del invitación de Pero Fede. el resto, por ejemplo, Belolio también se está jugando una ficha respecto de No. qué es lo que pasa el día siguiente. Todos están también apostando un poquitito al día después. Sí. ¿Mm? 7 de la tarde. Yo creo que antes de las 7 de la tarde, ¿eh? Eso ahí hay gente interesada en poner sobre Sí. la mesa una apuesta de a qué hora sabemos quién es presidente. Yo, si me apuráis, yo creo que un cuarto para las 7 ya estamos. 6:30, primer cómputo, ya va a venir ese cómputo de alguna manera. Es que la diferencia va a ser importante. Si es que aquí hay solamente una cosa que contar y solamente dos nombres, son dos Sí. montones, va a avanzar muy rápido. O sea, Muy rápido. entre el cómputo del 1,5% de las mesas y del Al 10 va a ser 50, rapidísimo. del 10 y del 50 va a ser así, ¡tac! Pero yo creo que con el 10-15% ya un cuarto a las 7 vamos a estar. Exponencial. Ya vamos a ver qué. Se Vamos puede a ver proyectar eso qué, no, sí, porque si fuera una diferencia estrecha de 2-3 puntos, te decía, oiga, no, esperemos. Pero la diferencia va a ser sustantiva, creo yo, va a estar entre 14 y Claro. 18 puntos. Esa va a ser la diferencia. Por lo tanto, va a ser rápido, ¿no? Esa aunque diferencia la hagan no- como en el no se 88, mueve. así primero la Antártica. Claro. No, de hecho, Después, siempre ahora el voto extranjero. En la nueva Antártica, el voto de los chilenos extranjeros. Y en el voto extranjero la vez pasada ganó Caspo, ¿no? No. ¿En la primera vuelta? No. ¿No? ¿Ganó? No, Jara? no, sí, Jara. 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 Pero no por mucho. No, pero era más abultada la diferencia que... Sí, sí. Como por menos que Boric, venía así. Ya. Venía siempre, menos que Boric en la primera vuelta también. Y yo creo que ahora, va a ganar el voto del extranjero, pero también va a ser notoriamente menos que Boric. Oye, sobre tu pregunta del domingo. día lunes, yo ya dije cuál eran mis... No, pero estamos el domingo, Estamos el domingo todavía. estamos el domingo. Porque yo creo que hay dos escenarios en esta pelea, más allá de lo que uno cree o no. Jara, yo creo que Jara, entre más cerca esté del 40, va a ser una noche muy solitaria y muy dura, ¿no? O sea, toda esta renuncia al PC, como le habló, como diría don Lautaro a don Nicolás, no, así no se le habla a don Nicolás, le va a decir Lautaro, directamente. Van a aparecer gratuitas. En la medida que ella se acerca al 45, toma cuerpo. Y es capaz de decir, oiga, aquí contra todo, contra un gobierno que está mal evaluado, un desastre, que fue una mochila, contra un partido que me hizo todas las zancadillas, queda a 5 puntos. Sí. A 5 puntos de Yo tiendo a hacerla. estar de acuerdo contigo en lo de Pero Jara. si se acerca a 40, yo creo que va a ser solitario y no va a haber Pero mucha gente. creo que hay que ese bajar día. ese umbral. ¿Cómo bajar? Estoy de acuerdo en el principio, pero creo que hay que bajar un poquitito el umbral, porque en realidad, ¿Menos de 40? sí. O sea, ese punto de debacle que dices tú, de que la líder es más chica que su coalición, creo que hay que cifrarlo en el porcentaje que obtuvieron la lista parlamentaria de ella. Y eso es 38. Y eso es 38. Pero es que... Con todos, mira, ¿sabéis lo que pasa? Que es una lista tan variopinta que sale acá con todos con pesca de arrastre, a buscar a todos, con todos sus liderazgos, los que son más de izquierda, los más de centro, más de... Todos unidos, todos juntos, todos sumando al mismo buque, tienen 38%. Creo que no se le puede exigir, creo que no le podría exigir la coalición a la candidata
que estuviese, que tuviese un rendimiento que Que el fuese candidato mucho... presidencial esté por sobre los partidos es un mínimo. No, ¿Cómo no, está bien, es un mínimo. ¿cómo Escucha, no pero exigírselo? espérate, estamos en el escenario de que ella no gana. No, pues. Entonces, el mínimo para un candidato que va a ganar, hasta cierto punto un predictor respecto del candidato, tiene que ver con cuál es la diferencia con sus propias listas, ¿cierto? De hecho, Kast estuvo arriba. Fue el único junto con Parisi que estuvo arriba de su lista parlamentaria. Los demás candidatos estuvieron abajo. Kast tiene además más para recolectar. Pero creo que el mundo socialista, el socialismo democrático, el PC, la izquierda, el Frente Amplio, se pasarían de cara de raja de pedirle a la candidata que saque mucho más que lo que fueron capaces de sacar ellos mismos. Me refiero solamente a la interna de esos partidos. Ok, lo van a hacer. Yo estoy diciendo cuál es mi juicio respecto de que lo hagan. Lo encuentras injusto tú. Encuentro que lo lógico es que ella tiene que estar un poquitito por sobre ese nivel, pero no, como decís tú, así, se cae del 40 y ya se cae todo. No. Yo creo que va a ser así. Sobre la el 30, lectura va a ser eso porque piensa tú, sobre el siempre 38 fue como- una buena candidata porque sostuvo la votación de la coalición, y sobre el 45 una muy buena candidata que tiene posibilidades de ser un liderazgo que sobrepase a los partidos dependiendo cuáles sean las decisiones que tome. Sí. Esa es mi humilde opinión. No, me parece bien que te parezca injusto, pero a veces la realidad es injusta. Sí. Y cada punto que se mueve por 2. Entonces, cuando ella, por casualidad, baja de 40, significa que Kast está en 60 y algo, 61. O sea, pasa a ser ya una derrota, pero ya superlativa. O sea, una distancia insólita. ¿Cuánto fue Evelyn? Matei Bachelet? 62-38. Ya, pues eso. Por eso, o sea... Y acaba de ser tu candidata presidencial. No, está bien, pero a ver, pero respecto de ese rendimiento, sí, 20, seguro 15 años más. Sí, Yo no estoy diciendo que ya la sacaba. Yo estoy diciendo que en ese día, y le pasó. Me refiero le al tamaño pasó- del liderazgo. y Ella le pasó siempre... a Matei esa noche, es una noche solitaria. Y yo creo que en la medida que se acerca a 40, ¿Qué ganó le va a Evelyn pasar. Matei? Usemos ese ejemplo. ¿Qué ganó Evelyn Matei cuando tomó ese fierro caliente? Porque era un fierro caliente el que tomó. Sí, claro. De ahí en adelante, ella tuvo una derrota, ¿cierto? Todo, pero de ahí en adelante siempre fue una líder un poquitito más grande, que su partido, y más o menos del tamaño de su coalición. Siempre estuvo en ese universo. Creo que a Jara le va a pasar lo mismo. Creo que si ella porque de hecho ha sorprendido gratamente en el último tiempo respecto de cómo ha sostenido políticamente una candidatura que, tú decís, ayer estaban con caras largas en el debate, Sí, pero claro. estaban ahí, po. Con Tanto. Guillén no estaban ni ahí, po. Ni siquiera Claro, ni llegaban, siquiera no llegaban, llegaban a los sí. canales, no llegaban a ninguna parte. Entonces, ella también ha sostenido políticamente a una coalición que se viene desgranando hace rato. ya, miremos al otro lado, para usar un Sí. parámetro similar, ¿no? Yo creo que Kast, entre más cerca esté de 55, va a tener que dar explicaciones. Algo falló, algo pasó, ¿no? Va a estar por bajo la expectativa de todos. En la medida en que se empieza a acercar a 57, 58, a 60, entre más cerca esté de 60, mayor fuerza, mayor capacidad y libertad va a tener para armar su gobierno y para poder partir. Ahí dice: la coalición soy yo. Sí. Y eso es así, digamos, tiene esos rangos. Por eso es que un 55-45 sería extraordinario para Jara, muy aleonador, porque querían a solo 5 puntos, digamos que perdimos hoy día, pero mañana estamos de vuelta. Un escenario 60-40, yo creo que es una Ahora, esas derrotas que son demoledoras. vámonos al día lunes. ¿Por qué me interesaba Oye, los espérate, porcentajes? un datito cómo hacer el domingo Dime. en La Moneda, para cerrar el domingo. 5 de la tarde, 9 de la mañana vota el presidente Boric. 5 de la tarde, comité político. 9 de la noche, llamado telefónico, ya está confirmado por señal oficial. Va a hablar con los dos candidatos, primero con el perdedor o perdedora, luego con el ganador a través de la señal oficial. Y luego punto de prensa del presidente de la República con su comité político. Y ahí le cuento lo que va a pasar el lunes. Mish. ¡Pam! 55... ¿Presidente la va a recibir en La Moneda, Jara? ¿El presidente le recibe a Jara? El presidente le recibe a cualquiera de los dos, al día siguiente. Como cualquiera de las dos. No, pero en el caso de que pierda Jara. Ah, porque no. si la recibe ganando, ¿cómo la recibe? Se va a ir a colgar del cuello, le va a dar la gracia. Po. No creo. Si No sé. pierde, No, Es que sí, ahí la va a ir está a el gesto, ver, po. sí, yo ¿No, creo que no? sí. Tendría. hay una apuesta ahí, ¿no? Pero tendría que ir a ¿Hay una verla, apuesta? pero en un tono más humano que presidencial. Sí, lo que queráis. Mira, ¿Ah? te doy ni siquiera en La Moneda, que la voy a ver a la casa. Como el tecito que pero fue pero ella. esa noche, Boric cruza y la va a recoger. Esa noche no creo. No creo. Entonces, Yo creo que es gesto de día siguiente. bueno, ya Es pauta del día empezamos ya siguiente. como Bueno, que, no sé.
Pauta matinal. El que dice tiene, usted. el que tiene No, que la orejas fuerza, en el... la fuerza de ese día en la noche. O sea, que si él, además de la pauta, además de recibir a Kast, hace el gesto de ir a buscarla, claro. Yo ahí te encuentro razón de que dice, aquí hay alguien que va a seguir en el equipo, que vamos Sí. a seguir trabajando juntos. Si la dejas sola esa noche, de esa noche no se olvida más Jara, porque está sola. ¿Ah? Y que el presidente recibió a Kast y ella lo va a ver por la televisión. La conciencia... Te la encargo la imagen, ¿no? Ya, pero eso Jara no- sola eso en el no pasa, comando. sí, po. Es que yo creo que hay Y- menos disputa... Y el presidente recibiendo a Kast en la moneda. Pero es lo que corresponde republicanamente. No son llamados, ¿ah? No hay historia de que el candidato ganador vaya a la moneda, menos si es de oposición. Va al día siguiente. Al día siguiente, Sí, sí. no, si esto es al día siguiente. Sí, me acuerdo que Piñera invitó a tomar once a Bachelet. No, y Ya, Boric a llegó Boric. con Giorgio Jackson, Isquia Siches a la moneda al día siguiente. Sí. 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 Debería haber elegido mejor la compañía, pero sí, bueno. Bueno, los que lleguen Así ahí le fue. acompañando van a ser los futuros ministros. Po. Si es que ahí se despejan hartas Ahí dudas. empezó la gran bola. Bueno, hasta ahora Kast no ha innovado en ese círculo íntimo. No sé si va a innovar al día siguiente. ¿Tú sabes la que apuesta que quería hacer? Sí. ¿Cuántos abogados de Derecho de la Católica van a ser ministros con Kast? Sí, claro. La facultad completa. ¿Ah? Este es el gobierno de los abogados PUC. Oye, Gonzalo, ¿califican ese...? Oye, pero espérate. Déjame terminar lo que te decía antes. Aquí viene la parte de... Eso es mucho más chico, no de- soy de esa generación. de todavía. ganar perdiendo. No sé si deba ganar Es una de las perdiendo. pocas veces que tenía que decirlo, porque ya Sí. casi no lo puedo decir en ninguna parte. Aquí lo voy a decir todavía. Soy más chico. Oye, ganar perdiendo porque si Jara está entre el 38 y el 45, estoy de acuerdo contigo, ahí tiene que rango bajo, rango alto respecto del rendimiento de lo que se espera. Sí, claro. Sorprende para bien o sorprende para mal. Pero la coalición, más allá de que se saquen los Pensemos- ojos, de que digan yo te el camino- dije, no pensemos me lo que- hizo caso. Lo que le pasó, lo que le Ah. pasó en la primera vuelta. Que por estar jugando con el 30 y algo, saca 26 Sí. y se les cayó la cara Golpe- a todos. ok, ¿cachai? golpe anímico. Sí, pues. Pero por una vez que esta coalición se quede en ese rango, 38 o 45 con su candidata, sabe exactamente quiénes son y cuánto pesan. El problema está al otro lado, porque Kast va a ganar habiendo tenido mucho voto prestado, que hay que determinar de quién es. O sea, él tiene... Te regalo un dato. ¿Sí? 60% de las personas que el domingo van a votar por Kast lo van a hacer por primera vez. Es decir, ni siquiera lo votaron en la primera vuelta. 60% de las personas que lo voten. A propósito de voto prestado. Es tremendo dato, ¿no? Bueno, entonces por eso te digo... por primera vez, 3 veces candidato Y presidencial. ahí entran los velolios, ahí entran... No, Verbelo le ha votado por Kast varias No, veces. no es que no ¿Estáis haya seguros? votado. Sí. Me refiero a la proyección de los liderazgos que marcan cierta distancia dentro de esta jungla de la bueno, derecha. Sí, va a buscar su espacio. Lo que van a hacer es disputarse una cantidad de votos que, claro, el día lunes parecen todos de José Antonio Kast. Pero lo que nos muestra la experiencia es que esos votos prestados se empiezan a desgranar rápidamente. Rápidamente empiezan a desgranarse y de repente se produce el dique. Boric lo contuvo más o menos en el 25 o 30%. Ahí contuvo su dique. Piñera llegó hasta el 5, digamos, en algún minuto. Pero también se desgranó súper rápido Oye, el voto prestado. aprovechemos aquí a Rodrigo. Ministro de Hacienda de Kast. Jorge Quiro. ¿Estás dispuesto a sostener esa afirmación? ¿Apuesta, dices tú de nuevo? Sí. Uy, va a empezar a notar. A empezar a notar. Yo creo que no hay... O sea, No. la defensa que hizo de Jorge Quirós Es muy leal, muy es amigo. justo para venderlo el día. Es lo que Ese se día hace. no. Justo. Este ministro yo no lo toca a nadie. Exacto. Y después, Es lo que técnicamente se llama defender hasta la agonía, más no hasta la muerte. sí. ¿Y qué nombre tiene usted? ¿Qué decís tú, Gonzalo? No, pues estamos preguntando aquí porque usted eres el reportero aquí. Yo po. hasta ahora no veo otro ahí. De partida requiere un macroeconomista, Sí. que Jorge Quirós no lo es. Yo miraría con mucha y- atención al Banco Central. No ¿Con solo, Costa? no solo porque se va a renovar un consejero ahora, sino que hay una consejera que le queda poco tiempo. Ya, pero ¿quién es? Pues si no para no googlearlo. Rosana Costa. Rosana Costa. Bueno, por eso... Miremosla porque sería la primera mujer ministra de Hacienda. Además que todos esos nombres que ahora empiezan a salir a como que se empiezan a poner cargo son, pero... mandados a hacer para sí, quemarlos. po. claro. No estamos especulando, estamos jugando Sí. un poco a la especulación, nada más que eso, no es un dato. ¿no? Yo creo- Sino que decían, mira, cosas que tienen sentido, tendrían sentido. Viene el Banco Central y el Banco Central es como waterproof, ¿no? O sea, la gente que viene de ahí viene como. Nadie le pregunta nada, es como una autoridad. ¿no? Además que, perdona, lo que le han dicho los propios equipos de Kast
entre ellos Esquella, lo que han destacado como virtud de Quirós es el conocimiento que él tiene de la tramitología Sí. que se requiere mover para viabilizar ciertos proyectos. Y ese no es pega de Hacienda. A lo más Economía. es pega de economía. O Bueno, puede ser ahí el- también se ha hablado de un triministerio, economía, minería y energía. A lo mejor ahí puede entrar Quirós, Pues ahí puede andar. con algo de poder también. Ahí puede andar. Ayer descartó José Antonio Caz fusionar con medio ambiente. Sí, salvo que hagan otro arreglo. Como todo esto tan veremos, que sea economía, medio ambiente y minería y energía juntos. Porque funcionan igual. Economía, medio ambiente sería poner full lo que decía Camilo, tramitología, gran parte de la tecnología está en medio ambiente, otra parte sectorial, y que un ministro quede a cargo de esos dos le pondría el foco directamente. Tenéis que meter a cultura por Y el por Consejo otro lado- Monumento. y Para aprovechar el y por- paquete. Y por otro lado, tendríamos a minería y energía, que son los dos grandes vehículos de inversión. Las grandes inversiones de este país, las inversiones de verdad, van ahí. Y ahí tenéis que tener un gran promotor de eso, de la inversión y despejar y todo. Mm, Pero bueno, estamos especulando. sí. Ya, pero especulemos más, porque ayer yo vi dentro de los invitados que no había aparecido, dentro de los invitados del Comando Caz en el cóctel, estaba Claudio Alvarado, que no había tenido una participación visible. Con experiencia en las Express, como subsecretario, quizás su mejor momento fue como subsecretario de Cristian Larroulet, pero ministro por un ratito después en medio del estallido social de las Express, subdere, un operador, una muñeca política que creo que todos conocemos y que funcionó para el gobierno de Piñera, ayer estaba ahí. Y no solo estuvo en el cóctel en silencio, sino que estuvo en la Sí. foto atrás de José Antonio Caz. Ahí hay otro nombre que yo creo que también Sí. pinta. Sí, porque además, si hay algo que va a tener que enfrentar un hipotético gobierno de Kast, es un Congreso que todavía no sabemos cómo va a leer el resultado de este domingo. Ya sabemos cómo se parte en relación al resultado de la vez anterior. Y un Congreso que probablemente va a tener, si es que le dan mucho espacio, si es que efectivamente José Antonio Kast se compra esta idea de que el Congreso no es tan importante y quiere avanzar solamente por mérito ejecutivo, el Congreso tiene un montón de herramientas para hacerle la vida imposible al presidente si es que le dais tiempo. A los Pamela Giles. Oye, tiene un montón. Y hay liderazgos como el de Pamela Giles que son expertos Talento hay. Pero, o sea, ¿para qué te digo? Entonces, un ministro secretario general de la presidencia, Ducho, tiene que no solamente lidiar con el Congreso, sino que también darle tareas y darle trato, darle agenda y negociar políticamente a partir de esa agenda. Porque si los dejáis vacíos, si los dejáis solamente con iniciativas parlamentarias, olvídate lo que va a hacer el cuarto, quinto mes, vaya a tener el parlamentarismo de facto de vuelta así, con esta fragmentación. Entonces ahí se requiere una muñeca política. Con una salvedad. Acuérdate que ahora tenemos Ministerio de Seguridad. Sí. Entonces el ministro del Interior en realidad, para efectos del Puede hacer esa Congreso, pega. es la figura política que debiera tener esa interlocución. De alguna manera, Elizalde ha empezado, Claro. quiso, bueno, él venía a las Express Sí, po. además, ¿no? Sí, po. Y invisibilizó. Ahora en Interior ha seguido ejerciendo el rol político. No soltó la liana No la soltó. y agarró ¿no? la otra. Sí, y más allá de la ministra loca, está muy Sí, bien. y y ha todo. hecho la pega. Sí, pero Elizalde, el que llega o se deja ver en los momentos clave, siempre se ha dejado ver, ha dejado su huella. Yo creo que a mí no me sorprendería también que en esta nueva cultura los biministros y triministros, entre la CGGOP y las Express y Interior, quedáramos con 2 de 3 o con 1 de los 3. Él lo descartó casi. Se lo preguntó en el debate de la Collins. Sí, lo que pasa es que ahí tenía otro problema, que es cómo tú construyes una coalición cuadrando los egos de todos los partidos No, si es sí, que no tenías un comité silla, político, si no tenés silla sí, suficiente no tenés en silla la UNED. suficiente. Sí. Ahora, Sí. el interior debiese ser republicano, ¿no? La evaluación del gabinete, yo me da uno más en general, más allá de los nombres, que, de nuevo, algo que nos viene pasando hace rato, ya nos sorprendió la elección anterior que Gabriel Boric sacó el 26%, salió segundo y sacó 55% en la segunda vuelta. Un gran triunfo, ¿no? José Antonio Kast va a sacar 22% en la primera vuelta, menos que Boric, y va a sacar probablemente más que Boric en porcentaje, y para qué decir en voto, en la segunda vuelta. Al momento de hacer el gabinete, ese gabinete, ¿a qué se parece más? Boric, en su primer gabinete, se parecía más al 26%. Claro, él optó por eso. partió con los leales y con la Entonces idea de los partió con el círculos Joaquín, concéntricos. Claro, y Sí. las teorías y toda la Sí. cuestión de que los que pueden estar y no pueden estar. Y Kast, una manera de evaluarlo va a ser eso, va a ser un gabinete más parecido al 57, 58, 60,
o más parecido al 22? Es que a eso me refería. Si él tiene la lectura de que los votos son suyos, va a hacer lo que hizo Boric al inicio y después va a tener que ajustarlo, como le pasa a todos, digamos, a la realidad. Pero eso es carísimo. Sí, pues yo sé que es carísimo, pero puede O sea, envanecerse. imagínate que mayo del 2021 yo no me siento con el PPD, porque el PPD es corrupto, inmoralmente inferior, no me puedo sentar con él. Mayo del 2021. Septiembre del 2022, un año y medio después, le entrega el gobierno a la expresidenta del PPD. Pero tú- o sea, la política cobra Está bien, caro esos está errores, bien. ¿no? Gonzalo, pero te cambio la pregunta. ¿Tú crees que es imposible que José Antonio Cast pise el mismo palito? No, por eso lo pongo Sí, en la pues. cabeza. Lo Puede pongo pasar. en Es- perspectiva de sí. que se puede marear, claro que se puede cometer los mismos errores, sí. Y cuando uno comete los mismos errores, el escenario tiende a repetirse. No es como que, oiga, a mí no me va a pasar. A los Sí. a la Isquia Siche llegando al Puede Walmapu, partir con ¿no? puros abogados de la PUC. De la PUC. Así que ahí está el currículum. No, de viste, Gonzalo. uno menos. ¿Está Aquí- disponible? aquí hay uno ¿Está menos. disponible? No está disponible. Uno menos. Ya. Oye, eso no acabó, pues, para variar así Chao. de rápido. La próxima semana vamos a tener la jungla con presidente o presidenta electa. Ese sí que va a estar bueno. Ese va a estar bueno, sí. Y con los gestos de Boric y la debacle, El llanterío. el actual oficialismo, cuchillos largos esa noche. Va a haber mucho que contar. Exacto. Oye, y un enero, te lo encargo, ¿eh? Moneda chica. En enero, entre la moneda chica y el cierre legislativo, yo no recuerdo un cierre legislativo con tantos diputados que se van. Y Que que pueden tantos votar lo senadores que que se quieran. van. Que van a dejar su legado, dices tú. Tanta gente ¿Ah? buscando dejar su huella. ¿Ah? Uh. Vamos a tener casi un 40% del Congreso, Oye, me contaron que ya Despidiéndose. tenían casa para la moneda chica. ¿sí? Que no serían Rapalo los presidente Razo. Serían en otro Ya. lugar. Ahí ¿Y les el cuento la domingo? otra semana. ¿El domingo hotel? o Todavía Rapalo? no lo resuelven. ¿Quién quiere apostar? Hotel. Mira, a ver si sabe, porque no han logrado. Es muy riguroso nuestro periodista. Que Hotel. Si no tiene 3 fuentes. Oye, pero no, sigamos si con ya nuestra misma sabe. tesis. ¿Hotel o campus? Allá. ¿Ah? Oye, muchas gracias Todo por bien. escucharnos, por vernos. Pasen el dato para que nos vean ahí en todas nuestras plataformas. Quienes no pudieron escucharlo en vivo y en directo por Infinita, estamos en Mega Noticias Ahora, Comando Jungle y en todas las plataformas de la radio. Que estén muy bien, chao Gonzalo, chao Camilo. Abrazo a todos. Aguante. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla. Política salvaje.